Bueno, nos hemos quedado que había que resolver esta integral y no había quedado claro quizás, o había quedado un poco dificultosa la interpretación de cómo se resolvía la integral del momento de inercia respecto al eje X, ¿no? Y entonces decíamos que la integral esta era igual a la integral de y cuadrado diferencial de área, siendo y este valor variable, ¿no? El diferencial de área, vean acá claramente que es ancho por alto. El ancho es 100x, 100 menos x, perdón, por el alto diferencial de y. 100 menos x, ¿por qué? Porque 100 es el valor que va desde acá hasta acá y x la variable, ¿no? De la función, ¿no? Entonces, nosotros a qué es igual x, x es igual a 1 sobre 400 por y cuadrado, ¿no es así? Eso es el valor. Por lo tanto, y sub x va a ser igual a la integral de y cuadrado diferencial de área es 100 menos x por diferencial de y. Ahora reemplazo y sub x integral de y cuadrado 100 menos 1 sobre 400 y cuadrado, ¿no es así? Por diferencial de y. Bueno, hay que resolver ahora esta expresión, cosa que no es tan difícil. Yo no me voy a poner a hacerlo porque se consume un tiempo precioso, ¿no? Pero nos queda algo parecido a esto. 100 y cuadrado diferencial de y menos 1 sobre 400 integral de y a la cuarta diferencial de y. ¿Estamos? Entre los límites de integración y los límites de integración estamos en variable y entre 0 y 200 sería entre 0 y 200. Bueno, hay que resolver a estas integrales, aplicarle los límites y bueno, y vamos a tener ahí la solución a nuestro problema. Esperen, quiero ver si no he cometido ningún equívoco. No, es así. 100, exactamente. ¿Estamos? O sea que no es que sea tan imposible resolver esta integral, ¿no? Bueno. Momento de inercia de áreas compuestas. ¿Qué pasa cuando hay áreas compuestas? Cuando tenés áreas compuestas, tenés una ventaja, que los momentos de inercia hemos dicho que son cantidades siempre positivas. ¿Por qué? Porque la variable, los momentos de inercia x, la variable siempre está elevada al cuadrado, la distancia está elevada al cuadrado, entonces siempre es una cantidad positiva. El tema es que cuando hay un hueco en la superficie, vos podrías descomponer a la figura simple como el momento de inercia del rectángulo 1 y sub x1 menos el momento de inercia del círculo y sub x2. Todo, por supuesto, respecto al eje x, ¿no? Entonces, si vos resolvés, ahora sí vas a estar restando esta inercia, pero en realidad lo que estás haciendo es quitándole la inercia del círculo que está vacío. ¿Me entiendes? Entonces no es que existe un momento de inercia negativo, sino que esa ausencia de inercia acá en este círculo es lo que vos estás restando acá. Obviamente, para restar ambas inercias tienen que estar calculado el momento de inercia respecto al mismo eje. La inercia de este rectángulo va a ser respecto a este eje que es la base, y la inercia del círculo va a ser respecto al mismo eje que es la base.
Y eso, obviamente, acá vas a aplicar Steiner. Y acá también podrías aplicar Steiner o directamente decir BH cubo sobre 3, porque ya lo aprendiste a calcular, ¿no? Entonces tampoco hay mayores problemas para descomponer esto. ¿Qué pasa cuando tenés un perfil de este tipo? Perfil Z. También tenés la misma situación. Si tenés un perfil Z, vos tendrás que descomponer en distintas, vamos a decir así, en distintas partes de este cuerpo, ¿no? Yo he descompuesto en 3 partes, ¿no? Acá eran A, B y C, yo descompuse en 1, 2, 3. Entonces la inercia respecto al eje X, va a ser igual a la inercia respecto al mismo eje de la pieza 1, más la inercia respecto a ese eje de la pieza 2, más la inercia de esta pieza respecto a la pieza 3, ¿no? Entonces hay que hacerlo a este cálculo y tenemos 2 chances para hacerlo. Lo podemos hacer a mano, si ustedes desean, y lo podemos hacer con el Excel aplicándole una pequeña tabla, ¿no? Entonces lo vamos a hacer, vamos a probarlo a mano, para decir así, cosa de que nadie se quede con la duda de cómo se forma, y después lo vamos a tabular en un Excel y vamos a ver que es bastante más fácil o es bastante más sencillo trabajarlo tabulado en un Excel, ¿no? Entonces, ¿cómo sería resolver esto a mano, ¿no? Resuelto a mano, hemos dicho que este es de la pieza, este es la pieza 1, este es la pieza 2 y este es la pieza 3. Vamos a decir que la inercia X de la pieza 1 va a ser igual por Steiner al momento de inercia baricéntrico de esa pieza, y sub X 0, más la distancia entre los ejes. Miren la distancia, es entre este eje, que es el eje X, y el eje baricéntrico, que es este. ¿Cuánto es esa distancia? Vean que acá en el ejercicio ya se le han puesto a la distancia directamente 200. Entonces va a ser igual al área de la sección esta 1, vamos a decir A1, por la distancia esta que es 200 milímetros. Todo esto 200 elevado al cuadrado. Entonces no es tan difícil, vamos a repetir la expresión y sub X de la pieza 1. La baricéntrica de la pieza es base por altura al cubo dividido en 12, base 100 por altura 300 al cubo dividido en 12. Profe, ¿de dónde sacó los 200 de eso? La altura. Mira, acá está. Ahí está la pieza. Y esa es la son altura. los 150 más 50. Sí, pero fíjate vos, mirá, acá está puesta directamente los 300 milímetros que tiene la pieza 1. Estamos haciendo la pieza 1, ¿no? No, los 200 al cuadrado que puse allá arriba, profe. Ah, lo saqué porque la distancia esa, mirá, esa es esta, la distancia entre los ejes. Y yo la saqué de acá, mira, ahí decía que eran 200. Nada más que como acá está encimado, yo la puse acá la distancia bien clara. ¿Estamos? Ahí 200 milímetros. Ahí está, ahí dice. No la había visto. Perdón si no se alcanza a ver con más detalle. Más el área. ¿El área cuánto vale? 100 por 300. Por 200 elevado al cuadrado. Bueno, resuelves todo esto, esta cuenta. Yo no me voy a poner a hacerlo. Por eso Excel suele ser más efectivo. Y te sale un valor. De la pieza 2. Y sub X de la pieza 2. Va a ser igual al momento de inercia baricéntrico de la pieza 2. Base por altura sobre 12. La base, en este caso, mira vos, la base de toda la pieza es este ancho.
hay que calcularlo ese ancho. Son 250 más 250, 500. Y la mitad de cada uno son 600 milímetros. Bueno, base 600 por la altura, que es 100 elevado al cubo, dividido en 12. Esa es la parte baricéntrica de la pieza 2. Más el área por la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia entre el eje X y el baricéntrico de la pieza 2? 0. Bueno, entonces más 0. Acá, más 0. Listo, no te hace problema. Y sub X de la pieza 2 te sale un número. Y el de la pieza 3 sería igual de la pieza 1, ¿no? Perfecto, me encantó eso. El de la pieza 3 es igual al de la pieza 1. Yo lo puedo poner, lo puedo volver a calcular, pero vamos a decir, no tendría mayor inconveniente decir que esto es igual a I sub X1. Por lo tanto, I sub X final va a ser igual a 2i x1 más i x2. Siempre que pongo, para que se distinga que no es un cuadrado, lo circulo para evitarme el problema de la interpretación. Entonces la ventaja de calcular de esta manera es que vemos que la inercia es una propiedad que se puede sumar. Así como la podemos restar cuando había ausencia, la podemos sumar tranquilamente. El problema es saber bien cómo elijo quién es B y quién es H. Ese es mi único problema. Quiero hacerlo esto en un Excel. También lo vamos a hacer. No nos vamos a hacer mayores problemas. Vamos a ver acá. Le vamos a poner algún tamañito más importante. Y a la sección la vamos a traer directamente a la sección. La traemos para poderla manejar nosotros. Entonces vamos a hacer una tablita y esa tablita la vamos a tratar de reproducir a ver si nos damos cuenta cómo la construimos. Entonces tenemos la pieza, cuánto vale B, cuánto vale H, cuánto vale el área. De ahí que tendría que saber yo, tendría que saber para la inercia. ¿Cómo? El momento de inercia baricéntrico. Bien, el momento de inercia baricéntrico. Vamos a pensar IX0. Pero necesito también la distancia entre los ejes. Esa distancia se llama DI. Pero tengan mucho cuidado para no equivocarse, ¿no? Y finalmente el I sub X de la pieza va a ser aplicarle la fórmula. Pero como también tengo que calcular las propiedades respecto al eje Y, porque también me lo van a pedir, entonces voy a hacer la misma expresión. Voy a hacer I sub I0 de X, voy a poner acá, y acá I sub I. Entonces ya calculo, ya que calculo un poco todo de una sola vez, ¿no? Y si alguien me pide, mire, profe, no se equivoque la parte que nos hace falta, creo que con estos valores voy a calcular acá. Vamos a decir, lo ponemos con un colorcito. Y acá lo vamos a poner otro colorcito para, no sé, para el otro momento. Entonces acá calculo los I sub X y acá los I sub Y. Bueno, entonces tengo la pieza 1, la pieza 2 y la pieza 3. Voy a poner las medidas: 100, 300 más esto por esto. Eso es el área. I sub X0 más base por altura al cubo dividido en 12. Acá me salió algo mal. Es ese 12.
D sub I, distancia entre los ejes, que habíamos dicho que era esta distancia, ¿no? Para el que se perdió, estaba ahí la distancia. 200 era, ¿me entiendes? Es distancia entre estos, ¿no? Ahí se pone, el Excel sabe más que yo, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual el I sub X? Al momento de inercia baricéntrico, más la distancia elevada al cuadrado multiplicada por el área. Estoy aplicando Steiner. Ahora, ¿qué es I sub I0? Más la base. Ahora la base no va a ser 100, sino va a ser 300 en el otro sentido. Por la altura, que es 100 elevada al cubo, dividido en 12. Y tengo la distancia entre los ejes. Miren la distancia entre los ejes. Es esta que está acá. 250. Esto para que no se equivoquen. Más la baricéntrica. Más la distancia elevada al cuadrado multiplicado por el área. Acabo de resolver todos mis problemas. Por lo menos para uno. Ya después veremos para los otros, ¿no? Después habrá que ver cómo son los cálculos de los otros, ¿no? Estoy tratando de ver si hay alguna cosa que me hace falta. Acá estos son fórmulas y estos son fórmulas. Y todo lo demás son variables. Normalmente las variables las tendría que poner yo de otro colorcito para identificar dónde tengo que llenar, ¿no? La pieza 2 tiene, habíamos dicho que tenía 600 de ancho. Yo por la duda le pongo los 600 de ancho. De alto tiene 100. El DI es 0. Y el DX también 0. ¿Por qué? Porque son baricéntricos. Entonces no me hago problema. Y finalmente la última sección tiene 100 por 300. El DI, yo podría usar acá la distancia como una distancia, digamos, negativa, ¿cierto? Poner la distancia. Pero como una distancia entre ejes no me hago problema. Lo mismo está elevado al cuadrado. Ahí están los 200. Y la distancia en el otro sentido es 250. Bueno. ¿Cómo se calcula el momento de inercia I sub X? Y bueno, fácil. Se hace la sumatoria y ya lo tenemos. Y se hace la sumatoria y ya lo tenemos. ¿Cuál es el problema de estos valores? Que yo cuando los quiero leer, esto no lo lee nadie. ¿Cierto? Usted me dice, bueno, póngalo con separadores de miles. Bueno, algo me podría ayudar. Pero aún así me resultaría difícil, ¿cierto? Leerlo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Vamos a ver, chequear si está haciendo ahí. Ahí está la. Entonces cuando yo tengo esto, es muy conveniente usar la notación científica. Y podemos poner las decimales que yo quiera, ¿no? Y entonces ahí tenemos una forma de anotar. Y vean que es mucho más fácil expresarlo así que expresarlo de la otra forma. Acá puedo poner la cantidad de cifras que yo quiera, entre comillas, significativas que yo quiera expresar. Pero es bastante más fácil interpretar esto con esa notación. Entonces, por las dudas, ahí está resuelto en, esto es en milímetros. Ahora, si yo lo quiero hacer en centímetros, vean qué fácil es. Tengo que poner las medidas en centímetros. Ya vamos a hacerlo tranquilito todo, ¿no? Porque no es... Hay que chequearlo muy bien esto antes de hacerlo. Acá van a ser 20 centímetros, acá van a ser 20 centímetros y acá 25 y 25. Ahora la notación esta puede servirme o puede no servirme. Vamos a pensar ahora, la busquemos, ponerla en connotación decimal, ¿no? Con los separadores de miles.
No quedó tan mala, está bastante buena. Se la puede manejar. En centímetros anda bastante bien. Y bueno, y se me vuelve a armar problemas si quiero hacer la notación en metro. Vean que yo siempre resuelvo en todas las unidades para que ustedes no se hagan problemas a la hora de definir. 01, 03, 06, 01, 01, 03. Y esta distancia es 02, 02, 025, 025. Bueno, también está expresado en una notación. Acá es por 10 a la menos 3. Vean que también se empieza a complicar si la pongo en metros. Mira, si yo le pongo acá esto, se empieza a ver feo, ¿no? ¿Me entiendes? Ya no es tan fácil interpretarla a la notación. No está tan mal usar la científica para este caso, ¿no? Bueno, ¿dudas que hayan quedado? Yo he agotado toda mi voz. No, profe. Entonces, este tipo de archivos van a ver que es fácil de manejar, se arman su tabla. Ahora, si ustedes me preguntan la diferencia entre esto y esto, durante años yo he trabajado únicamente de esta forma. Hasta cuando yo resolvía mis cosas, ¿no? Pero reconozco que el Excel, si uno le encuentra la vuelta, empieza a ser muy poderosa, muy segura como herramienta de cálculo, ¿no? Y entonces, la verdad que por ahí vale la pena aprender a manejarlo bien al Excel y dominarlo a esto, ¿no? Estamos viendo que ya hacemos cuentas sencillas, ya no hay tanto lío como teníamos antes, que teníamos todos los problemas. ¿Se acuerdan de por ahí de la teníamos el problema en el caso de la inversión de matrices, todo? Acá no, estamos poniéndole bien las medidas y calculamos. Siempre les digo lo mismo, ¿no? Si vos no te das cuenta quién es B y quién es H, estás en serios problemas. Yo les diría que eso es lo que más importante es. Es más, háganse varios ejemplos, varios casos, y traten siempre de identificar quién es B, quién es H si están en un rectángulo. Y cualquier otra pieza que tengan de tabla, también tienen que saber ubicarla respecto a la posición que los eje. ¿Por qué? Porque es muy común que el profesor se las ponga las piezas de la manera en que se ha hecho el diseño mecánico y no necesariamente coincide con la posición de la tabla. Entonces hay que saber interpretar el uso de las magnitudes y el uso de las variables acá para el caso de este cálculo del momento de inercia. Bueno, si no hay mayores preguntas, yo voy a detener grabación. ¿Es así? Listo. Sí, profe.